Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque este me es un instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo: Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Cuando fue a Jerusalén intentaba juntarse con los discípulos, y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y qué había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Aconteció que mientras Pablo recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Ahí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior,
Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran, no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón curtidor. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿Qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a sus 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un lienzo, bajando por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y entonces llamaron y preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba ahí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, baja, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo: heme aquí, yo soy el al que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido y les dijo: ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto: ¿por qué razón mandaron por mí? Entonces dijo Cornelio: hace 4 días, como a esta hora, como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa y aquí un hombre en vestidura resplandeciente se puso de pie delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación
Le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre el madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos, él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que él es el Dios, el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de él y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo le fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían con él o contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a contarles en orden, diciendo: yo estaba orando en la ciudad de Jope y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y todo volvió a ser retirado al cielo. Y aquí llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don también a ellos como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó, se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía,
y se levantó uno de ellos que se llamaba Agabo, y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 12. Entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole la custodia de 4 escuadras, de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, dándole un golpe en el costado, y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel: cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido le seguía, y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados llorando. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mientras tanto Pedro persistía en tocar, y cuando abrieron le vieron y se asombraron. Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y saliendo se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardias, mandó que los mataran. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo, y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedían la paz, porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de un Dios y no de un ángel. De repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén una vez cumplido su encargo, y tomando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces, Hechos capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús,
Él estaba con el procónsul Sergio Pablo, un hombre prudente. Mandando llamada a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero el mago Elimás, pues así se traduce su nombre, les resistía intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: «Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora he aquí la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol». De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba quien le condujera de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen». Entonces Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: «Hombres de Israel y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, y siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ahí. Pero por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas como unos 450 años. Después de eso les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad». De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: «¿Quién pensaban que soy yo? Yo no lo soy. Más bien, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los de entre ustedes que temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no conocer a Jesús ni hacer caso de las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: «Les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David». Por eso dice también en otro lugar: «No permitirás que tu santo vea corrupción». Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren, burladores, y asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios.
El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados por la vida eterna, para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron incitaron y predispusieron el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. Con todo esto, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Como surgió un intento de parte de los gentiles y los judíos junto con sus gobernantes para afrentarlos y apedrearlos, se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la región de alrededor, y ahí anunciaban el evangelio. En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Entonces, cuando la gente vio que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo quería ofrecerle sacrificios. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces, diciendo: hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificios. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon, y él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego de atravesar Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas se había hecho Dios con ellos
y cómo él había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Por medio de ellos escribieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, les han molestado con palabras trastornando sus vidas, de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también les confirmarán de palabra el mismo informe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Que se guarden de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía, y cuando habían reunido a la asamblea entregaron la carta. Al leerla se regocijaron a causa de esta palabra alentadora. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron. Después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pero Pedro o Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos ya
a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Cilicia y Siria, fortaleciendo a las iglesias. Hechos capítulo 16. Llegó a Derbe y Listra, y aquí había ahí cierto discípulo, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero cuando pasaban por la ciudad les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número se aumentaba cada día. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos ahí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, escuchando cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, y nos obligó a hacerlo. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una en contra de ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras: los magistrados han enviado orden de que sean puestos en libertad. Ahora pues salgan y váyanse en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin condenarnos, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora echan fuera a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos, y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron.